Y ahí estamos grabando. Yo hace mucho que no los veo a ustedes, pero un poco yo les había contado de qué se trataba esta materia, que se llama realidad productiva, que es aprender un poco cómo es la realidad de la producción de la provincia de Entre Ríos, para que ustedes cuando terminen la secundaria, sepan un poco dónde están parados. ¿Mm? Y para eso necesitan conocer, y a veces me pasa de que no conocen casi nada, no conocen ni el clima de donde están, ni siquiera la geografía de donde están, y mucho menos los suelos y todo eso. Bueno, y las industrias. Y un poco mi, mi idea con esta materia, o la idea de esta materia, es que ustedes logren entender y comprender cómo es la realidad de la provincia de Entre Ríos, y sepan cómo utilizar esos conocimientos para que el día que ustedes terminen la secundaria sepan dónde están paradas y cómo parados y paradas, parades, y se puedan desenvolver mejor. Ese es un poco el objetivo. Entonces, nosotros en clases anteriores estuvimos hablando de cómo es la provincia de Entre Ríos, dónde está ubicada en el mundo, eh, cómo queda posicionada en la Argentina, cuáles son las vinculaciones que tenemos con otras provincias, en este caso con otro país, porque estamos muy pegaditos a otro país, cuáles son las ventajas geográficas que tenemos, porque tenemos un río muy grande que pasa al lado nuestro, que de alguna forma nos genera cierta ventaja geográfica, y también estudiamos y hablamos de los primeros colonos de la región. Y eso lo hacemos porque, como yo creo que les comenté, los primeros colonos que vinieron acá fueron los primeros que vinieron a trabajar la tierra, desde un lugar totalmente diferente como era Europa, a esta zona. Y cuando llegaron no sabían nada y tuvieron que aprender con mucha prueba y error. Y tuvieron que aprender a conocer, y les llevó muchos años hasta poder dominar nuestra naturaleza para que ellos puedan producir cosas. Y yo siempre les enseño eso a ustedes porque la situación es muy parecida. Ustedes también están un poquito a la deriva, no saben bien dónde están parados con respecto a la producción, y bueno, y yo trato de enseñarles eso. De a poquito va sumándose gente a la reunión. Este, Ojo los que están con pijama. Supongo que lo acabo de decir antes. Aquellos que entraron tarde, aquellos que tienen pijama y todavía no salieron de la cama y están tomando la clase, es una vergüenza, porque son como las 4 de la tarde. Eh, Bien. Entonces, les voy a acompañar con un poquito de imágenes para que no sea tan aburrida la clase. ¿Mm? Y les voy a mostrar un poquito lo que ya estuvimos hablando el otro día, para repasar. Déjenme un segundo que comparto la imagen, la pantalla. Eh, no se rían de lo inútil que es uno con esto. Esperen que elijo cuál poner. Muy bien. Díganme, ¿ustedes tienen en la pantalla una diapositiva que dice caracterización geográfica, climática y productiva del departamento Colón? ¿Habrá alguien que habilite y me diga si sí lo ve a eso o no? Sí, sí, lo Se ve vemos. eso, ¿no? Se ve la que tiene el mapita de Entre Ríos y todo esto. Bueno, con esto hablamos la otra vez, ¿no? Y estuvimos hablando un poco nosotros de dónde está ubicado Entre Ríos, esto que les comenté recién, ¿no? Para retomar un poco el tema. ¿Dónde está ubicado Entre Ríos? ¿Cómo Entre Ríos está ubicado en el extremo del cono sur? Eso ya lo vimos. Del otro lado de China, lejos, en un lugar que se llama la Mesopotamia, que está compuesto por 3 provincias: Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Y se dice Mesopotamia porque la palabra potamia viene de agua o ríos, en realidad. Mesopotamia quiere decir entre medio de ríos. Y acá hay 2 grandes ríos: el río Paraná, que viene por acá corriendo, y el río Uruguay, que anda por acá. Y nosotros estamos acá, sobre el río Uruguay. Nota aparte, para que ustedes se acuerden, yo les digo que Mesopotamia, Potamia viene de río. Recuerden que, por ejemplo, el hipopótamo es un animal que vive en los ríos, por eso de ahí viene el nombre, hipopótamo, Mesopotamia.
Bueno, no sé si esto es algo que se les van a acordar, pero bueno, seguro que es útil como regla memotécnica. Y bueno, y acá dentro de la provincia de Entre Ríos, que la ven acá ven todos los departamentos, que ya estuvimos charlando un poquito la otra vez, de estas. Los departamentos son divisiones políticas administrativas que hay en una provincia. Así como un país se divide en provincias, una provincia se divide en departamentos. Y dentro de todos esos departamentos nosotros tenemos nuestro departamento, que es el departamento Colón, que está ahí. Ese está acá. Entre Ríos tiene 1 millón de habitantes aproximadamente, ya lo vimos también, y nosotros tenemos algo así de 40-45 mil. Y acá otra vez nos ubicamos en nuestra fotito del departamento Colón. Este es nuestro departamento específicamente. Bueno, esto ya lo habíamos hablado y también estuvimos hablando de otra cosa. Estuvimos hablando que cuando nosotros estudiamos un lugar, nosotros tratamos de estudiar todos los factores que hacen a un lugar. Entonces yo uso esta diapositiva, como ustedes ven, que es una especie de matriz para orientarnos cuando uno planifica un cultivo. Cuando vos vas a cultivar algo, tenés que saber las cosas del lugar donde la estás cultivando. Y las decisiones que vas a tomar. En esa matriz aparecen los factores ecológicos, agronómicos y económicos. Esto, quédense tranquilos, que no lo vamos a ver por ahora completo, sino que simplemente, esto mismo ven que aparece acá, ecológicos, agronómicos y comerciales, o económicos, nosotros nos vamos a concentrar en esta parte de acá arriba de esta diapositiva, que habla de factores ecológicos, clima y suelo. Yo quiero que ustedes, de alguna forma, aprendan, porque el año que viene, cuando estemos con citricultura, lo vamos a volver a ver, ustedes logren comprender y entender qué son los factores ecológicos de un lugar. Es decir, qué son los factores que hacen y caracterizan a ese lugar. Es muy importante que ustedes lo sepan y lo entiendan, porque es algo que está, y es fácil. El clima está, el suelo está, y son cosas que no se pueden cambiar. O sea, alguno de ustedes seguramente con la cara de inteligente que tienen me dirá, pero sí, profe, yo puedo cambiar el suelo y el clima. Yo puedo cambiar el clima haciendo un invernadero y metiendo las plantas ahí adentro. Entonces hago un clima diferente. Y dice, yo puedo cambiar el suelo o echándole alguna cosa al suelo. Es cierto, le voy a decir yo al señor este con cara de inteligente, o señora esta con cara de inteligente. Pero no lo podés hacer a gran escala. Lo tenés que hacer siempre en escalas muy chicas y es muy caro. Siempre es mucho más barato hacer las cosas que están. Es mucho más barato esperar que llueva a que ir con una regadera y regar. Es mucho más fácil tener un suelo determinado a construir un suelo determinado. Y mientras más grande va a ser la escala de ustedes de trabajo, más razonable es que ustedes usen lo que tienen como medios naturales en la naturaleza y no que construyan algo en la naturaleza. Si alguien tiene alguna duda, yo tengo un profesor que decía que no hay preguntas tontas, a veces las hay, es cierto, pero no hay preguntas tontas, así que si alguien quiere preguntar algo por la vía del chat o quiere abrir el micrófono y decir algo que sea medianamente interesante, que sume, bienvenido sea. Bueno, entonces, los factores ecológicos, que es lo que nosotros estábamos estudiando un poco, es el clima de un lugar y el suelo de un lugar. Yo les pasé a ustedes algunos videos en el que hablábamos del clima y nos concentrábamos en estos 4 factores principales, que son, esperen que saco esto, la temperatura, donde vimos que teníamos un clima templado, húmedo, subtropical, recuerdan que dijimos subtropical porque está debajo de los trópicos. Si ven que acá tenemos las regiones anaranjadas que aparecen acá, son las regiones que están por debajo de los trópicos, en este caso el trópico de Capricornio, que es el que pasa acá al sur, y acá al norte el trópico de Cáncer. Cuando nosotros estamos en una región subtropical, templada, con una temperatura media, cuando hablamos de medias en promedio, en todo el año de unos 20 grados centígrados, entre 18 y 20. Hablamos de las precipitaciones también, de cuánto llueve en el año, hablamos de que llueve 1200 milímetros al año.
Voy pasando rápido esto porque ya lo vimos, simplemente estoy haciendo un repaso. Hablamos del viento, que es muy importante. Nosotros acá no tenemos grandes problemas de viento, pero sepan que a nivel climático mundial el viento es muy importante. Si no hubiera viento en el mundo, ¿qué es el viento? Es el movimiento de las masas de aire de un lado al otro, ¿no? En el planeta. Si no hubiera viento, no habría vida en el planeta, ¿no? Porque la temperatura sería insoportable. Y por último, la heliofanía o insolación, es decir, la cantidad de radiación solar y el tiempo de radiación solar que tenemos, la intensidad y el tiempo de radiación solar que tenemos en la Tierra. Es muy importante, ya lo hablamos la otra vez, pero recordamos que todo lo que nosotros hacemos de productivo, agropecuario, siempre depende del sol. El sol es nuestro eje más importante en la producción agrícola. Y también el factor de la humedad, que acá es importante porque la humedad genera muchos problemas con hongos. Bueno, nosotros tenemos un clima muy húmedo y ustedes lo saben porque viven acá. Ese calor que hay en nuestra zona es un calor húmedo, pesado. Cuando le dicen, qué pesado que está, es porque en el aire que nos rodea hay mucho contenido de humedad en estado gaseoso y eso hace que sea pesado. Bueno, y eso se resume acá, en este cuadrito. Miren cómo lo vamos completando: los factores ecológicos, el clima, que tiene las temperaturas, las precipitaciones, los vientos y la humedad. Estos son factores que nosotros podemos conocer de antemano cuando llegamos a cualquier lado, porque esto no cambia y la información siempre está disponible. Tanto del clima como de lo que vamos a ver ahora, que es el suelo. ¿Me van siguiendo hasta ahora sin problema? ¿No hay ninguno que se haya quedado dormido? Porque el que se quedó, si alguno se quedó dormido, a ver, esperen. Si alguno se quedó dormido, me avisa. ¿Vamos bien? Por ahora sí, profe. Emanuel, ¿vos estás Sí, ahí? profe, estamos todos despiertos, creo. Bueno, bien. Emanuel me puso un dedito para arriba. Bien. ¿Micaela? ¿Micaela? Hola, Micaela, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Usted? Bien, bien, bien. Bueno, bárbaro. Lo sorprendí, no esperaban que iba a tener que sacar el micrófono de apuro, ¿eh? Bien. Bueno, vamos a volver a la clase. ¿Dónde estaba? Acá. Bueno. Ahora lo próximo que vamos a ver, ya vimos el clima, ya lo hablamos, ya les pasé video. Ahora vamos a hablar un poquito del tema suelos. A ver, ¿cómo hago para que ustedes se hagan una idea visual de las cosas? Vos podés tener el mismo clima, vos podés tener en cualquier parte del mundo el mismo clima, ven que son similares los lugares climáticos del mundo, pero diferente suelo, y vos vas a ver cosas distintas arriba de la Tierra. El paisaje que vos podés ver está compuesto por la sumatoria del clima más lo que hay en el suelo. Si vos, por ejemplo, tenés un determinado suelo con un determinado clima, tenés un determinado paisaje. Entonces, los agrónomos, los técnicos agrónomos, como van a ser ustedes, el día de mañana van a poder identificar qué tipo de suelo puede llegar a haber en un determinado lugar, porque son capaces de ver qué vegetación hay y conocen el clima. Entonces, sabiendo qué vegetación y qué clima tenés, podés saber qué tipo de suelo hay. O viceversa, podés ver qué suelo hay y podés saber qué clima hay, entonces vos sabés qué tipo de cultivo podés hacer ahí, que es un poco lo que pasa acá. Miren, les voy a contar. Hace muchos años, 50, 60 años atrás, en la Argentina los cultivos de eucaliptus eran muy raros. Ahora ustedes vieron que hay por todos lados. Los que han movido un poquito acá dentro del departamento habrán visto que hay cultivos de eucaliptus por todos lados. Bueno,
hace 60 años no era así. Pero a varios productores forestales se les ocurrió pensar que si acá en este lugarcito, acá en esta isla tan grande que hay, que se llama Australia, que es el continente, es Oceanía, ¿no? Australia, acá este país que está acá. Si acá se daba el eucaliptus tan bien, se pusieron a pensar y dijeron, pero entonces, ¿por qué acá, en Argentina, no se va a dar bien? Si tenemos el mismo clima y en algunas partes tenemos el mismo suelo. Entonces, hace 60, ya más de 60 años, decidieron agarrar unas semillas de acá, de Australia, de eucaliptus, y traerlas acá a Argentina. Y en algunos lugares plantaron y no anduvieron, y en otros lugares plantaron y funcionaron muy bien. Y acá en Entre Ríos se transformó en una de las principales industrias que hay, que es la de la forestación y la industria maderera. Todo tuvo que ver con alguien que comprendía que si vos tenés el mismo clima en dos lugares y que tenés el mismo suelo, tranquilamente podés tener la misma vegetación o producir las mismas plantas. Fíjense qué importante que es tener ese conocimiento en lo que es el área agrícola, ¿no? Bueno, entonces, vamos a volver entonces acá. Ya sabemos los factores ecológicos, ya tenemos el clima, y bueno, ya vamos a hablar de suelo. A ver, ahora voy a dejar de compartir un poquito la pantalla y preguntarles a ustedes. Si quieren, contesten por el chat, o si no, alguno que hable como quieran. ¿Qué saben de suelos ustedes? A ver, cuéntenme, ¿tienen alguna idea? ¿Han tenido alguna clase? ¿Ya saben? ¿Están perdiendo el tiempo conmigo que yo les estoy explicando suelo? ¿O no saben nada? ¿O quieren algo? ¿Alguien sabe algo de suelo? Nos habían explicado en algunas materias, bueno, en bastantes materias nos explicaron sobre el suelo de acá de la zona, que es Ah, bastante arcilloso y arenoso también. sí, exactamente. Tenemos suelos arenosos y arcillosos. ¿Alguien sabe algo más? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y qué significa ser arcilloso y arenoso? Mirá, apareció el Enzo Argüello. Podemos entonces decir, podemos acordar en esta clase que, eh, que tenemos todo por aprender de suelo. Algo ustedes saben, una base, y tenemos todo para aprender. Yo normalmente me tomo un poquito de tiempo para explicarles porque es lindo aprenderlo y después nos sirve para el año que viene y ya le queda para otras materias. Así que, un segundito. Sí, hay otro perro que no sé de dónde es ese perro. Bien, se me metió un perro acá a casa. Muy bien. Vamos a hablar del suelo, entonces. El suelo parece un tema bastante aburrido, pero en realidad es bastante divertido, por lo menos para mí. Lamentaría mucho que no lo sea para ustedes, porque si no va a ser aburridísimo. Pero bueno, ustedes lo que tienen que entender del suelo es que el suelo no es algo homogéneo, sino que el suelo es una solución. ¿Mm? Ustedes dirán, ¿cómo una solución? ¿Está loco? Denme un segundito. El suelo es una solución, no está compuesto solamente de tierra, está compuesto de otros factores. ¿Alguno de ustedes que me confirme si está viendo una diapositiva que dice composición y tiene un gráfico de torta? Sí, profe, lo Sí, estamos profe. viendo. Perfecto, gracias. Bueno, así como ustedes ven en este gráfico, es como está compuesto el suelo. Y así me gustaría que ustedes lo vean, gurises. No como una cosa homogénea que está abajo de sus patas, sino que lo vean con este contenido, como yo le digo, solución. Fíjense, con un porcentaje de aire y un porcentaje de agua. Es decir, aire y agua. Estos son lo que serían acá los poros. Fíjense que la mitad
de la solución suelo es aire o agua. Es muy loco, ¿no? Porque si se lo ponen a pensar ustedes, están casi como caminando en el aire o caminando en el agua, ¿no? Si eso es lo que hay en el suelo. Porque el suelo, si ustedes lo vieran microscópicamente, sería esto, un montón de piedras de distinto tamaño con espacio adentro. Y ese espacio es el aire y el agua. Y después tiene una parte mineral, que eso sí es estas piedras, que es lo que hace a estas piedras que ustedes ven acá, y es como están compuestas estas piedras. Y después tiene un porcentaje muy chiquitito, de menos del 5%, de lo que se llama materia orgánica. La materia orgánica es un porcentaje súper chiquito, pero es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante, en alguna instancia con ustedes, si esta pandemia nos afloja un poquito, que la vida vegetal tiene como una cosa circular, es un ciclo. La semillita nace, tira las raíces para abajo, empieza a chupar nutrientes del suelo y empieza a crecer y a sacar cosas del suelo disueltas en agua, minerales y todo eso, y con la ayuda del sol y el dióxido de carbono presente, genera más planta. Entonces, va creciendo, creciendo, creciendo y generando más planta y más material. Pero en un momento dado, si ese ciclo fuera solamente sacar y sacar y sacar, el suelo se quedaría sin minerales. En algún momento la planta tiene que devolverle al suelo para que vuelva a haber material en el suelo para continuar el ciclo de la vida. Bueno, en un momento dado la planta se muere y empieza a podrirse. Primero a descomponerse en pedazos más grandes, cada vez más grandes, más chico, más chico, más chico, más chico. Viene la hormiguita que se come el pedacito, y después el gusanito, y después los hongos, hasta que vuelve a ser los elementos minerales más simples que hay en el suelo. Bueno, todo ese proceso que es muy importante, ya lo vamos a ver, se da en la materia orgánica del suelo. Entonces, esa materia orgánica, si ustedes, por ejemplo, no sé, ahora capaz alguno de ustedes está con el celular tirado en el patio, dudo que hagan eso, porque sería el colmo de los crotos, pero si ustedes agarran el pasto y empiezan a meter el dedito y a escarbar un poco, van a ver que abajo del pasto hay un montón de hojitas cortaditas y ya empieza a ver como pedacitos de pastito seco y partidito y cortadito, y bueno, ahí está la materia orgánica. Esos primeros centímetros es el lugar donde está esa descomposición permanente de los vegetales que se hace muy importante para la vida en el suelo. Porque si no hubiera eso en el suelo, sería algo muerto, sería un desierto. La diferencia entre un desierto y un suelo rico y productivo principalmente radica en la presencia de la materia orgánica. Es muy loco, pero es muy importante. ¿Me van siguiendo con el tema del suelo? Muy bien. Bueno. Ahora, rápidamente también porque quiero que no quiero que nos concentremos con esto, porque este año tenemos pocas cosas, poco tiempo, así que el año que viene lo vamos a ver un poquito más con detalle. Yo quiero hacer una introducción para que esto termina con ustedes entendiendo qué tipo de suelo tenemos en el departamento Colón, dónde lo tenemos y para qué sirve. ¿Tá? Eso es lo que yo quiero enseñarles hoy. Por eso empiezo con esto y no lo quiero hacer muy largo, porque si no nos perdemos y este tema es lindo, pero muy extenso. Bueno, ven que ahora a la diapositiva esta, o a la proyección esta, ya le agregamos acá datos en el suelo. ¿Ves? En el suelo empezamos a hablar de propiedades físicas, propiedades químicas, relieves, son otras cosas que hacen. Pero yo pongo esto cuando enseño suelos, en realidad, esta es una presentación que yo hago cuando enseño puntualmente el tema suelos, cosa que no estoy haciendo ahora, pero es interesante ver cómo la producción agrícola, con la utilización del suelo,
viene desde el comienzo mismo de la humanidad como una civilización sedentaria, digamos, no nómade. ¿Qué significa esto? El ser humano originalmente andaba por el mundo correteando los bichos para cazar y comer, se instalaba en el lugar, cuando en ese lugar se comía todo lo que podía encontrar, cazaba todo lo que podía cazar, y bueno, cuando se le acababa, buscaba otro lugar. Tenía un comportamiento nómade. Así era el ser humano al principio. Iba buscando y corriendo, cazando y recolectando. Un día, un ser humano, hace millones de años, vamos a ponerle millones, vamos a ponerle miles de años, por no decir millones, porque es medio exagerado. Hace miles de años se le dio cuenta de que por ahí, en vez de tener que andar cambiándose de lugar y correteando a los bichos, podía encerrar a los bichos, hacer que se reproduzcan y comerlos cada que tengan cría, y plantar las semillitas, juntar de vuelta semillitas y volverlas a plantar en el suelo. Y se dio cuenta que así no tenía que andar todo el tiempo mudándose y cambiándose de casa. Y ahí nace la agricultura. Y la agricultura, ya les digo, tiene miles de años, porque hace al crecimiento de la humanidad misma. Y la relación del clima y el suelo, esto que estamos hablando, también hace justamente al crecimiento y desarrollo de la humanidad misma. ¿Cómo se forman los suelos? Bueno, el suelo se forma a través de la degradación de miles de años de la piedra que hace a los horizontes del suelo. No lo vamos a ver ahora, se hace largo y no viene el caso. Pero bueno, esto que vemos acá es cómo queda compuesta lo que nosotros vamos a llamar solución suelo. ¿Ok? Y quiero que a ustedes se les quede grabada en la memoria esto, porque ahora vamos a hablar de dos cosas, de la textura y la estructura. Y cuando hablemos de la textura, vamos a hablar de esto que aparece acá como minerales. ¿Ve que dice minerales 45%? Bueno, cuando hablemos de la textura del suelo, vamos a hablar de los minerales, de cómo está compuesto, de qué compone este 45%. Y cuando hablemos de la estructura, vamos a hablar de cómo se acomoda, que eso es otra historia y que no viene al caso puntualmente ahora. Así que bueno, ahora, gurises, se va a cortar la comunicación. Vuelven a entrar por el mismo link donde entraron recién. Yo voy a poner a grabar esta charla, a subir a YouTube esta charla, y continuamos un rato más después, si les parece bien. Si hay alguna duda, aprovechen para hacerla y bien entremos a la próxima reunión. En cualquier momento se corta así todo violento, así que estén preparados y no se asusten. Bueno, a ver. Les voy a dejar de compartir. Así veo